Muy buenos días y para todos un muy feliz 2020, lleno de todo el bien de Dios, prosperados en todas las cosas, con salud y con prosperidad en el alma, como la Escritura nos enseña, que es la prosperidad de Dios, una prosperidad integral, que haya bienestar, el bien y la misericordia del Señor les siga todos los días de este 2020 que el Señor nos da, con unas expectativas de que las cosas en Dios van en aumento. Es nuestra esperanza. Y esta mañana el mensaje de la palabra para compartir con ustedes se titula Operación Esperanza. Ahora, Operación Esperanza. Hay un refrán popular que dice que lo último que se pierde, ¿cuál es? ¿Qué es lo último que se pierde? Dice la esperanza. Pero para algunos es lo primero que abandonan. Para algunos. La Escritura nos enseña en primera carta a los Corintios 13. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, aunque esté escrito de último acá. Pero las tres son muy importantes. No significa que no tengan que ver. Obviamente la fe es muy importante. Sin la fe es imposible agradar a Dios. Pero comparadas, el amor es el mayor. Pero ¿qué sucede con la esperanza? A veces sucede lo mismo que en algunas familias donde el hijo del medio como que es el que menos se le tiene en cuenta. La fe, el amor, también pasa con estas virtudes en el cristianismo, que la esperanza de pronto no se tiene tan presente como la fe y el amor. Por eso queremos hoy como revalidar la esperanza. Mientras que el amor es la esencia, esta es una frase que el Señor nos ha dado, mientras el amor es esencia, la fe es sustancia y la esperanza es fuerza. El amor es esencia, la fe es sustancia, la esperanza es fuerza. ¿Sabes una cosa? La esperanza de ayer es tu fe de hoy. La esperanza de ayer es lo que nutre tu fe hoy. Y es la posibilidad de la transformación lo que da esencia a la esperanza. Esperamos que las cosas en Dios van en aumento. Esperamos que aunque los años pasados hayan sido buenos, los presentes y los por venir mejores son, porque el escritor de Eclesiastés, el rey Salomón, dijo: ninguno que diga que los años pasados fueron mejores, habla con sabiduría. Eso está en el libro de Eclesiastés. Entonces nuestra esperanza es que si han sido buenos los años que hemos vivido, los que estamos viviendo y los que vamos a vivir, los podemos esperar con mayor optimismo. Porque tanto la cosmovisión animista, que es solo espiritual, como la cosmovisión materialista, que es solo lo material, lo físico, tienen algo en común. Su historia es fatalista. Para los animistas, para los secularistas o materialistas, no hay esperanza. Las cosas van de mal en peor. Por eso es que la esperanza es una característica casi que exclusiva del cristianismo. Porque Efesios capítulo 2, versículo 12, dice algo. Efesios 2, 12. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mira esa conexión, esperanza y Dios. Sin esperanza, sin Dios en el mundo. ¿Por qué? Hay un
una escritura que al meditar en ella produjo esta enseñanza. En Romanos capítulo 15 y el versículo 4. Romanos 15, versículo 4. Porque todas las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Aquí hay un principio. Te está faltando esperanza frente a tu familia, frente a la economía, frente al país, frente a otras áreas de la vida. Te falta esperanza. Entonces lo que te falta es meditar la palabra de Dios. Porque este versículo dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, lo que se escribió anteriormente para nuestra enseñanza, se escribió y para que tengamos esperanza. Así que, amados, en este 2020 debemos entrar con una actitud distinta, no de desesperanza, no de fatalismo, no de negativismo, no por lo que dicen los medios y lo que ven nuestros sentidos, oímos, sino por lo que dice las Escrituras, por lo que Dios nos dice en medio y por medio de su palabra, para que tengamos esperanza. En ese mismo capítulo, en el versículo 13, es el núcleo de este tema, el versículo 13. El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Tenemos que ponernos en el contexto en que se escribieron gran parte de las cartas del Nuevo Testamento. La iglesia estaba siendo perseguida. Los emperadores, Calígula, Nerón y otros más, fueron acérrimos enemigos de los cristianos. Es conocido históricamente cómo eran sacrificados en hogueras, cómo eran el espectáculo de los circos romanos, donde los cristianos eran devorados por fieras. Pablo está escribiéndole a los romanos, a los creyentes en Roma, acerca de esto, el Dios de esperanza. Por eso decimos realmente que no perdemos la esperanza, porque Dios es el Dios de esperanza. Deberíamos perder a Dios entonces. Ninguno de nosotros, hijos del Dios de esperanza, debe perder la esperanza de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios ha prometido, de lo que Él es, de lo que es Él. Y aquí dice, Él os llene de todo gozo y paz en el creer. Gozo y paz es el estado interno y mental de los hijos de Dios. Gozo y paz en medio aún de la tormenta, como Jesús dormía en paz, mientras que la barca estaba inundándose y arreciaba el viento y las olas, Él dormía. Y Jesús nos dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. No cualquier paz, sino la paz que lo mantenía Él descansando en medio de una zozobra en la que estaba aquella barca de aquel entonces. Gozo y paz son fruto de la justicia que tenemos por la fe en Cristo. Dice también la Escritura que el reino de los cielos no consiste ni en comida ni en bebida. El reino de los cielos consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cada vez que estés desesperanzado, busca al Dios de esperanza para que te llene de gozo y paz en el creer. No estar desalentados, desanimados, hablando en el creer, hablando lo que dice Raimundo y todo el
Vicente y toda la, Martini, todos en fin. Muy bien, dice para que os llene de gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es en el poder del Espíritu Santo, es el fruto del Espíritu Santo que vemos aquí, gozo, paz, fe, poder del Espíritu Santo para vivir en medio de las circunstancias. Esto no nos abstrae de las situaciones de la vida diaria, de la vida como familia, de la vida en la ciudad, en la nación, de las dificultades que se enfrentan. Pero, ¿cuál es la diferencia entonces? ¿En qué hay alguna diferencia de estar siguiendo al Dios de esperanza frente a los que no están siguiendo a nadie o a hombres o a filosofías humanas, huecas, sutilezas, como dice la palabra? Se debe notar. Donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú estés, tu creer se manifiesta en gozo y paz si estás lleno de esperanza. Si no estás lleno de esperanza en el poder del Espíritu Santo, entonces ni hay gozo, ni hay paz, y lo que tú estás hablando es igual como las noticias, como los noticieros, como lo que sale en las redes sociales, igual. Entonces no estamos siendo ni luz ni sal en este lugar, en esta ciudad. Ahora, la esperanza nos asegura que lo porvenir es mejor. Un versículo que a diario casi se escucha en muchas partes, emisoras, televisión, predicaciones, en las iglesias. Es el versículo de Jeremías 29:11. Estamos hablando acerca de que la esperanza nos asegura que lo porvenir es mejor. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé, está diciendo Dios, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Debemos tener una esperanza sobre el final. Dice aquí, para darnos el fin que esperamos. ¿Qué estamos esperando? Dios tiene pensamientos acerca de nosotros. De hecho, esto ya es maravilloso, que Dios esté pensando en ti. Esto debe cambiarnos nuestra cosmovisión, nuestra forma de ver las cosas. Que Dios piensa en nosotros, que Dios tiene planes acerca de nosotros, que sus pensamientos, como dijo Isaías 55, son más altos que nuestros pensamientos, que sus caminos son más altos que nuestros caminos, que sus planes, es otra versión de este versículo, Jeremías 29:11, es que yo sé los planes que tengo acerca de ustedes. Dios no está jugando a lo que salga, a la fortuito, a la fortuna con nosotros. No somos piezas de que se le salieron de las manos a Dios. La historia va en una dirección, en la dirección que Dios ha determinado. Nuestra vida no está al vaivén de fuerzas oscuras. Estamos con Dios, caminamos con Él, somos sus hijos, somos su pueblo. Entonces no estamos a la aventura, no estamos llevados por aquí, por allá, por vientos de doctrina y de desaliento y de desánimo. Yo sé los pensamientos. Tú sabes que Dios tiene pensamientos de paz para contigo, para con sus hijos, y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Pero en ese mismo libro de Jeremías encontramos la escritura de Jeremías 31, 16 y 17. Jeremías 31, 16 y 17. Y claramente dice, esperanza hay para tu porvenir, dice el Señor nuestro Dios, y los hijos volverán a su propia tierra.
Esto tuvo cumplimiento y está teniendo cumplimiento con Israel. Israel físicamente, los israelíes, los judíos, fueron dispersados por más de 2000 años. Después de la invasión romana, la destrucción de Jerusalén, del templo y todo, fueron esparcidos por todas partes. El término judío errante es un término que expresa la realidad de muchas familias, de muchos judíos que fueron por todo el mundo. Pero luego, en 1947-48, que se establece el Estado de Israel, que se reconoce por las Naciones Unidas el Estado de Israel. El 14 de mayo se declaró el Estado establecido nuevamente. Vinieron y han regresado. Hoy en día están alrededor de más de 9 millones de judíos. Han vuelto a la tierra después de haber estado esparcidos. Los hijos volverán a su propia tierra. Esto lo había dicho Jeremías, pero lo podemos tomar para nosotros que somos también Israel espiritualmente hablando. Dios dice, hay esperanza. Esperanza hay también para tu porvenir. No estamos a la deriva, no vamos a la aventura, no vamos al golpe de suerte, no podemos vivir de esa manera ni considerar las cosas de esa forma. El Proverbio 31, que habla acerca de la mujer virtuosa, es una mujer en relación profunda con Dios, dice algo que me maravilla para la mujer. Dice que ella se ríe del porvenir. Proverbios 31, la mujer virtuosa, versículo 25, fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. ¿Qué diferencia se debe notar en las hijas de Dios conectando estos dos versículos? Esperanza hay para tu porvenir. Por eso la mujer virtuosa, las hijas de Dios, se ríen del porvenir. No le temen, no se deprimen, no se angustian del porvenir, de su vida, de sus hijos, pues han estado delante del trono de Dios a favor de ellos en la oración. Otro versículo en este orden, en este pensamiento, la esperanza nos asegura que lo porvenir es mejor. Ya hubiera sido suficiente con estos dos textos de Jeremías. Está en Zacarías 19:11. Zacarías 19:12. Zacarías 19:12. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también les anuncio que los restauraré al doble. Wow, este versículo, esta palabra, esta declaración de Dios, necesitamos meditarla día y noche. Volveos a la fortaleza. Esto nos habla de arrepentirnos, de convertirnos, volvernos a la fortaleza. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. David lo supo muy bien y en medio de todas las situaciones que vivió, él siempre se refugió en el Señor. Mi fortaleza, dijo en muchas ocasiones. Pero dice, vuélvanse como prisioneros de esperanza. Wow, eso tiene una connotación, es estar prisionero, es estar restringidos, es estar limitados, vean, prisioneros en celdas, aún encadenados, prisioneros de esperanza. Es decir, no se zafan de la esperanza, no la pueden desechar, se la pueden quitar. Prisioneros de esperanza. Nos habla de una actitud del corazón que no se rinde, de una actitud del corazón que, aunque está agradecido, sin embargo, tiene una santa inconformidad. No he probado, pero quiero más, dice una canción. Es decir, no se desaniman por cualquier cosa que pase, sino que están completamente poseídos
por la esperanza. Y el Señor dice, aquí os anuncio que os restauraré al doble. Y esto me hace pensar de Job. Ustedes conocen la historia de Job. Pasó por una prueba muy difícil. No terminaba de contarle una tragedia uno de sus siervos cuando llegaba el otro contándole otra tragedia peor y peor y peor, de pérdidas, de daños, de robos, de incendios y de la muerte de sus 7 hijos. Pero al final de la historia, ustedes lo encuentran en el capítulo 42 de Job, dice que Dios le restauró al doble lo que tenía, se lo restauró. Así que también nosotros podemos mantenernos en esa prisión de esperanza de la restauración que Dios tiene. Aún habrá al final de los días, con la venida del Señor, habrá una restauración plena de todas las cosas. Pero mientras ese día llega, debemos vivir de esta manera, expectantes, con la fuerza que da la esperanza en el Dios de esperanza. Hay una historia, me gustan las biografías, y hay una historia de un hombre llamado Viktor Frankl. Él nació en Viena, fue un médico, investigador. Se reconoce a los que estudian psicología que la tercera escuela de la psicología vienesa tomó forma de la investigación, del estudio que hizo Viktor Frankl. ¿Quién fue él? Él fue un judío. Su familia, de origen judío, se interesó siendo muy joven, como estudiante universitario, en la psicología y fue llevado cautivo a varios campos de concentración nazi en el otoño de 1942. Él tuvo la oportunidad, cuenta la biografía de Viktor Frankl, que él tuvo la oportunidad de irse de Austria a Viena antes de que Hitler llegara, invadiera parte de Europa. Él pudo haberse ido para los Estados Unidos. Algunos amigos le recomendaron que saliera, pero él prefirió quedarse por causa de su familia, de sus padres ancianos que habían sido ya tomados prisioneros, aún su esposa y demás. Sin embargo, los separaron, no los volvió a ver jamás, a sus padres ni a su esposa. Pero en los campos de concentración donde estuvo Viktor Frankl, en medio de esa inhumana forma en que fueron tratados, se decía por los nazis, y ese engaño diabólico, consideraban que los judíos y otras razas eran subhumanos, es decir, eran más bajos que animales. O sea, en esa clasificación de la raza superior, la raza aria del alemán superior, empezaron una serie de escalas y se puso a los judíos, gitanos, los eslovenos y otros por debajo de la línea de humanidad y se le llamaban subhumanos. Ese trato, maltrato, abuso que vivieron, casi 6 millones de judíos fueron masacrados y usados en experimentos terribles, de investigaciones diabólicas. Y muchos de ellos murieron en las cámaras de gas, muchos de ellos en las marchas de la muerte, que eran caminatas de trabajos forzados y demás. ¿Sabe qué hacía Viktor Frankl? Mientras tanto, él estaba estudiando el comportamiento humano y escribió un libro que El hombre en busca de sentido. Es uno de los libros, texto acerca de la escuela, la tercera escuela de la psicología vienesa. Y en esa obra expone que incluso en las condiciones más extremas de deshumanización y sufrimiento, el hombre debe encontrar una razón para vivir basada en su dimensión espiritual. Es el resumen de la obra del libro El hombre en busca de sentido, donde describía la vida de los prisioneros en los campos de concentración desde la perspectiva de un psiquiatra. Él
viviendo lo que estaba viviendo, tuvo la oportunidad de aprovechar para estudiar el comportamiento humano. Esto nos deja, cuando yo leí esta historia, me dejó boquiabierto. Porque a veces circunstancias difíciles, pruebas y demás nos desaniman, nos quitan la esperanza. Muchos quisieran morir como Elías, allá pidiendo que mejor se muriera cuando Jezabel sentenció que lo iba a matar y demás. Sin embargo, toda crisis es una oportunidad. Para los hombres que están prisioneros de esperanza, este hombre era un prisionero nazi, de los nazis. Sin embargo, tenía un sentido y un propósito y le dio uso a las circunstancias más adversas para describir lo que esta máxima, incluso en las condiciones más extremas de deshumanización y sufrimiento, el hombre debe encontrar una razón para vivir basada en su dimensión espiritual. Algo que le dé propósito, algo que le dé sentido de destino en la vida. Eso es esperanza. En tercer lugar, de lo que hemos compartido hasta ahora, nuestra esperanza se extiende hasta los días de la eternidad. Nuestra esperanza no es momentánea. Nuestra esperanza no es por unos pocos años. Nuestra esperanza se extiende hasta los días de la eternidad. En Filipenses capítulo 3, 20 al 21. Filipenses 3, 20, 21 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. La vida continuará. Esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, que viene de los cielos y transformará nuestro cuerpo, este cuerpo débil de humillación en el que hemos transitado, y lo transformará para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, el cuerpo con el que Jesús resucitó. Recordamos los pasajes de la Escritura de la resurrección de Jesús en un cuerpo que ya no tenía limitaciones de ningún tipo. De pronto estaban reunidos los discípulos, cerradas las puertas, y atravesaba las paredes y estaba en medio de ellos. También comió con ellos pescado allá a la orilla del mar. Compartió, comió pan con ellos. Con los discípulos de Maús partió el pan también. Un cuerpo glorificado tendremos, recibiremos, porque Él tiene el poder para hacer todas las cosas y sujetarlas a Él mismo. Y este mismo pensamiento de esperanza lo tenía el apóstol Pedro. En la segunda carta de Pedro 3:13, segunda carta de Pedro 3:13 dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. El fin que esperamos. Esperamos que todo se acabó. El materialista dice: comamos y bebamos, mañana moriremos. La muerte es el final de todo, piensa el materialista. Pero nosotros, hijos del Dios de esperanza, aquí dice algo maravilloso. Nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. En el Nuevo Testamento la palabra eterna siempre enfatiza cualidad de vida, no solamente duración.
Eterna es la palabra que describe cualquier realidad propia de Dios. Vida eterna es la clase de vida de Dios. La esperanza del cristiano es que algún día él participará a plenitud de la vida misma de Dios. En cuarto lugar, nuestra esperanza no es algo. Nuestra esperanza es alguien. En 1 Timoteo, capítulo 1, y el versículo 1, 1 de Timoteo, a veces los saludos en las cartas los pasamos muy rápido, pasamos por alto, pero Timoteo, en la primera carta a Timoteo 1:1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. No es algo la esperanza del creyente, es alguien, es Jesucristo en su segunda venida, que será una venida en poder, en gloria, con los ángeles de la majestad de Dios, que vendrá el Señor Jesús. Como se dice que viene montado en su caballo blanco y huestes celestiales le siguen. Él es nuestra esperanza. No es una religión acerca de Él. No es una filosofía humana. Nuestra esperanza no es algo. No es un gobierno humano. No es un sistema social humano. Nuestra esperanza es Él. Es el Señor Jesús. Y en Colosenses 1:27, uno de los versos favoritos. Colosenses 1:27 dice: a quien Dios, hablando del Señor, quiso dar a conocer, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. No cualquier esperanza, la esperanza de gloria, de la gloriosa transformación de nuestro cuerpo para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Pero también la gloriosa esperanza de transformación mientras llega ese día, de todas las cosas con las cuales luchamos en esta vida. Cristo en nosotros es la esperanza que tenemos para ser santos. Cristo en nosotros es la esperanza que tenemos para crecer, madurar, para vivir en victoria. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, para poder terminar bien nuestra carrera, cumplir con el llamado que Dios nos ha dado, que Dios ha hecho para con cada uno de nosotros. Es Cristo en nosotros. No nos podemos desligar. Cuando nos desligamos de Cristo en nosotros, estamos en nuestras fuerzas humanas, que no alcanza para nada, que no sirve realmente para conseguir ninguno de los resultados que Dios quiere producir en medio de nosotros. La esperanza cristiana no se funda en cualquier cosa que un hombre haya hecho o pueda hacer, sino en lo que Cristo es y ha realizado. La esperanza cristiana no está fundada en Pablo, en Pedro, por más apóstoles, Juan, por más cercano, en un padre espiritual, en un líder, en un pastor. La esperanza de nosotros no está en el hombre. La Biblia lo dice: maldito el hombre que confía en el hombre, pone carne por su brazo. Pero bendito el hombre que confía en el Señor y su confianza es el Señor. Es por eso que no debemos perder la esperanza, porque si la perdiéramos significaría perder a Dios. En último lugar, el evangelio que anunciamos es un evangelio de esperanza. ¿Un evangelio de qué? De esperanza. Colosenses, en el capítulo 1, 23 dice, Colosenses 1:23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo,
del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. No hay que moverse, hay que estar fundados, permanecer fundados, firmes en la fe y sin movernos de la esperanza del evangelio que hemos oído y también del que debemos compartir con los demás. El evangelio que anunciamos es un evangelio de esperanza, de que hay un final dichoso para el hombre de paz, como dice el Salmo 37 también. No lo hemos mencionado, pero lo dice, que hay un final dichoso para el hombre de paz. Esa escritura es el Salmo 37 y el versículo 37, como para no olvidar. Considera al íntegro, mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Y Pedro, primera carta de Pedro 1:3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Estaremos entonces comenzando en nuestro Instituto Ministerial del Espíritu Santo, hablando de los fundamentos de la vida cristiana, y uno de esos fundamentos es la resurrección. Aquí nos habla que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. La verdad es que todos los demás líderes de religiones, Mahoma, Buda, Confucio y demás, todos sus huesos están en sus tumbas. Pero solo la tumba del Señor Jesús quedó vacía, porque Él vive, dice el himno antiquísimo: triunfaremos también nosotros mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Por eso solo los cristianos pueden ser optimistas en relación al mundo. Solo los cristianos pueden esperar y saber cómo hacerle frente a la vida. Solo los cristianos pueden considerar la muerte con serenidad y ecuanimidad. El Evangelio del Reino está sustentado en la muerte del Señor Jesús en la cruz y validado por su resurrección de entre los muertos. El Dios de esperanza es tu Padre. El Dios de esperanza te llene de gozo y paz cada día de este 2020 por el poder del Espíritu Santo. Ven continuamente a la fortaleza como un prisionero de esperanza, porque el Señor asegura que te restaurará al doble, porque los pensamientos que Él tiene acerca de ti son de paz y no de mal, para darte el fin que tú esperas. Espera en el Señor confiadamente, porque los que en Él esperan reciben nuevas fuerzas y levantan sus alas como las águilas. Por eso corren sin cansarse, caminan sin fatigarse, porque su esperanza está en el Dios de esperanza, el Dios que nunca cambia, el Dios que permanece fiel. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por la consolación y la paciencia que nos dan las Escrituras, de tal manera que tengamos esperanza. Danos hambre para meditar tu palabra, para que la esperanza sea nutrida en cada uno de nosotros. Al enfrentar las circunstancias que hayamos de enfrentar en este año, nuestro corazón puede estar confiado plenamente en que tú, Señor Jesús, en nosotros eres la esperanza de gloria. La esperanza que tenemos eres tú. No es nadie más. No es ni la institución como iglesia misma. No es la iglesia misma como institución nuestra esperanza. Eres tú, una persona maravillosa, poderosa, gloriosa. De ti esperamos tu venida, tu regreso, la transformación de nuestro cuerpo de humillación para que sea semejante al cuerpo de tu gloria. De ti esperamos, según tus promesas,
cielos nuevos y tierra nueva, donde more la justicia. De ti esperamos la restauración al doble de toda condición y situación que hayamos sido dañados, robados por el enemigo. En ti está nuestra esperanza, hoy, mañana y siempre. Te bendecimos, Padre, Dios de esperanza. Llena a cada uno, mis hermanos, hoy de gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Líbranos de todo temor, líbranos de toda fatalidad, libra nuestra vida, que esté confiada plenamente en ti, en Cristo Jesús. Amén y amén.